la primera cosa es que Dios explica a Moisés cuáles son los mandamientos. ¿Por qué no van conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo número 6? Y ustedes van a ver en ese verso número 1 de qué es lo que estoy hablando. Dice la palabra del Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En este primer verso vamos a encontrar por lo menos 3 o 4 cosas. Lo primero que encontramos es que Dios explica a Moisés cuáles son los mandamientos. Dios explica a Moisés cuáles son los mandamientos. Más tarde el Señor le va a decir: estos son los mandamientos que yo quiero que tú mantengas y que tú obedezcas. Segundo, en estos primeros versos, Dios explica a Moisés qué debe de hacer Moisés con los mandamientos que Dios le da. Entonces Dios le dice a Moisés: estos son los mandamientos. Ahora tú necesitas saber qué necesitas hacer con los mandamientos que yo te estoy dando. Tercero, en ese mismo verso, Dios explica a Moisés Dios explica a Moisés qué debe hacer el pueblo con ellos una vez que los reciba. Vamos a ver si van siguiendo ustedes la frecuencia y la secuencia. Dios le dice a Moisés cuáles son los mandamientos. Dios le dice a Moisés qué debe de hacer él con los mandamientos. Y Dios le dice a Moisés qué debe de hacer el pueblo con los mandamientos una vez que los hayan recibido. Déjenme decirle, amados hermanos, como ya les he reiterado muchas veces, que el problema mío, y creo que también es problema suyo y es problema de todos, es que muchas veces escuchamos nosotros los mandamientos de Dios, la persona nos da a conocer los mandamientos de Dios, pero nosotros no los ponemos por práctica, no los ponemos por obras. Y cuando usted no pone por obra algo, de nada le sirve. Déjeme darle una ilustración para que lo entendamos. Supongamos de que usted va al médico y supongamos de que usted tiene una infección, por decir algo. Entonces el médico, que está familiarizado con las enfermedades, dice: bueno, la infección que tú tienes, yo no sabía hasta recientemente de que hay antibióticos para diferentes tipos de infecciones. El mismo antibiótico no sirve para todas las cosas, hay antibióticos para cada tipo de infección. Entonces supongamos que el médico le receta, tal vez penicilina. Penicilina es un antibiótico, ¿verdad? La penicilina se la pone al doctor. Usted se va inmediatamente con la prescripción o la receta médica, se va a Hy-Vee, se va a, donde usted compra su medicina. Hy-Vee vende medicina, sí venden. Ok. Entonces usted llega, le entregan la orden y usted se lleva esa medicina a su casa, pero nunca se la toma. Ahí viene 2 semanas después y viene a ver al médico y el médico le dice: pero tú estás peor que como estabas. ¿Y te has estado tomando la medicina? No, es que yo pensaba que usted sola me la prescribía o me la recetaba porque usted quería, pero no sabía que me la tenía que tomar. Déjenme decirle, amados hermanos, de qué es lo que sucede en la vida de muchos de nosotros. Muchos de nosotros oímos la palabra de Dios, la escuchamos desde el púlpito, la leemos en nuestros hogares, pero nunca hacemos nuestra la palabra de Dios. Nunca ponemos en práctica la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo vas a mirar que tu vida cambie? ¿Cómo vas a mirar que tu vida se transforme si tú no estás haciendo tuyo el mandamiento de la palabra del Señor? Por eso en esta mañana hemos visto 3 cosas. Número 1, de que Dios le explica a Moisés cuáles son los mandamientos. Número 2, Dios le dice a Moisés qué es lo que debe de hacer él con los mandamientos, y es enseñárselo al pueblo. Y número 3, Dios le explica a Moisés qué es lo que el pueblo debe de hacer con los mandamientos, y lo que el pueblo tiene que hacer con los mandamientos es cumplirlos, es vivirlos, es practicarlos, es ponerlos por obra, dice la Biblia. Tienes que poner los mandamientos por obra. La cuarta cosa, amados hermanos, de que Dios le explica a Moisés es dónde deben poner los mandamientos por obra. ¿Dónde deben poner los mandamientos por obra? Dice el verso número 1: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Si ustedes no mal recuerdan, el libro de Deuteronomio se llama así porque es una recapitulación del libro de Éxodo.
Cuando tú lees el libro de Deuteronomio te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que dice, no, pero ya están en el libro de Éxodo, pero ¿por qué las vuelvo a ver en el libro de Deuteronomio? La razón por la cual están en el libro de Deuteronomio es porque el pueblo de Israel es como yo y es como ustedes son. Que necesitamos escuchar las cosas más de una vez y algunas veces más de 2 veces, tal vez para empezar a analizar si voy a hacer lo que me están diciendo. Amados hermanos, déjenme decirle de que el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida y Dios quería asegurarse que el pueblo entendiera qué es lo que Él deseaba que el pueblo hiciera. Amados hermanos, también en el verso número 2, el Señor le enseña a Moisés algo interesante. Dios explica, y este es el punto número 5, Dios explica a Moisés que debemos temerle. Dios explica a Moisés que debemos temerle. ¿Por qué no van conmigo a Deuteronomio 6 y el verso número 2? Dice, para que temáis a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Lo primero que Dios le dice a Moisés es, en ese verso número 2, tú tienes que temer a Dios. Tú tienes que temer a Dios. Amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana de que lamentablemente yo creo de que muchas veces nosotros no le tememos a Dios. Por lo menos no como Dios quiere que le temamos. Ahora, para no asustar a nadie, me gustaría explicar qué significa la palabra temer en el idioma original y cuál es la aplicación en este tiempo de la palabra temer. La palabra temer en el idioma original que aparece en el hebreo se refiere específicamente a tenerle temor a Dios en el sentido de que tú le respetas, le obedeces y haces lo que Él te dice. Eso significa la palabra temor. En el lenguaje bíblico no significa, ¿verdad? Oh, yo estoy asustado de Dios. Dios no quiere asustar a nadie. Si usted quiere que lo asusten, vaya a una casa de espantos. Pero Dios no está tratando de asustar a nadie. Por eso, hermanos, es que siempre a mí me sorprende cuando algunas personas en el pasado me han venido a ver y me dicen, fíjate de que el diablo me anda asustando. Cuando yo estoy bien borracho, yo miro al diablo. Yo le digo, realmente tú no miras a ningún diablo. El diablo no quiere asustarte, verdaderamente. El diablo no está en el negocio de asustar a nadie de que anda en sus caminos, verdaderamente. Y Dios menos. Dios no está con la intención de asustar a nadie, pero sí Dios nos dice que debemos de temerle, y temerle significa obedecerle. Si tú le temes a Dios, tú le obedeces. ¿Cómo sé yo de que mis hijos algunas veces no me temen? Porque no me obedecen. ¿Cómo sabe usted de que sus hijos no le temen? Porque no le obedecen. Cuando tus hijos no te obedecen, entonces tus hijos no te temen, realmente no te respetan. Y además, hermano, déjeme decirle de que no podemos dejarlo así, ¿verdad? Vamos a tener que analizarlo, vamos a tener que pensarlo y vamos a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos hacer para que nuestros hijos nos respeten, si es que no nos respetan hasta hoy. Pero hay una manera de solucionarlo y vamos a estar hablando de eso en los próximos segundos. Entonces, número 5, Dios explica a Moisés que debemos temerle. Y número 6, en el capítulo 7 y el verso 6 y verso 2, Dios explica a Moisés que debemos enseñar a nuestros hijos a temer y guardar sus mandamientos. Noten el verso número 2 del capítulo número 6. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. Amados hermanos, déjenme decirle algo en esta mañana, de que el Señor me ha convencido, y que no es revelación porque está en la Biblia, pero es una aplicación a mí, a mi vida, a mis acciones, a mis pensamientos. Y es que delante del Señor, como vamos a ver más tarde también, delante del Señor, yo soy responsable de enseñarle a mis hijos los mandamientos de Dios. No solamente estoy hablando de los 10 mandamientos, y no solamente estoy hablando de memorizarse los 10 mandamientos. Para serle honesto, aquí en esta iglesia hay por lo menos 3 o 4 personas de que se saben los 10 mandamientos de memoria.
Yo estoy convencido de que la mayoría no se lo saben, pero hay por lo menos 3 o 4 personas que se lo saben los 10 mandamientos de memoria. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es saberse los mandamientos de memoria. Lo más importante es que tú vivas de acuerdo a esos mandamientos. Porque de nada te sirve que te los sepas de memoria si tú no los vives. Por lo menos el mandamiento número 5. ¿Qué dice el mandamiento número 5? ¿Dónde está Caleb? Caleb no está. ¿Dónde está Michael? No está Michael. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre significa obedéceles. Haz lo que ellos te dicen que tú debes de hacer. Cuando nosotros no obedecemos a nuestro padre y a nuestra madre, nosotros estamos en desobediencia delante de Dios. Estamos haciendo lo que al Señor le desagrada y estamos a punto de recibir castigo por la desobediencia. Porque el Señor, amados hermanos, es tan bueno de que dice la Biblia de que Él no deja sin disciplinar a sus hijos. El Señor disciplina a los que son hijos de Él. ¿Saben cómo funciona? Para que lo entendamos. ¿No ha visto usted en algunas ocasiones, en algunos supermercados, de que está una madre y está un niño de que le grita, le pega y hace todo lo que quiere con ella? ¿Sí lo ha visto? Y usted está pensando, ¿verdad? Si fuera mi hijo, yo lo hubiera agarrado de las orejas. Y no, por lo menos un pellizco le hubiera dado. Ya estuviera tranquilo. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Lo bueno es que Dios verdaderamente no es como esas personas. Dice la Biblia que Dios a sus hijos los disciplina. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Y si tú no quieres vivir bajo la disciplina de Dios, eso significa que tal vez tú no eres hijo de Dios todavía. Y si no eres hijo de Dios, déjame decirte de que no hay ningún problema, porque para eso estamos en esta tarde, en este lugar, para decirte que hay esperanza en Cristo, que hay confianza en Cristo, que hay paz en Cristo, que hay armonía en Cristo, que tu vida puede cambiar, que tu vida puede ser transformada. Y no importa cuánto tiempo tú has estado viniendo a la iglesia. No importa cuánto tiempo tú has estado sentado en una banca de la iglesia. Lo importante es que tú te asegures que tú realmente tienes una relación con Cristo, porque si tú no tienes una relación con Cristo, tu vida no va a cambiar, siempre vas a ser el mismo. Siempre vas a vivir dominado por la desobediencia, siempre vas a vivir dominado por el pecado, siempre vas a vivir haciendo lo que el mundo y tu carne te dicen que debes de hacer. Pero el que esté en Cristo, esa persona es diferente. Esa persona es completamente diferente. Segundo, amados hermanos, Dios explica a Moisés los resultados de temer a Dios. Rápidamente quiero ir porque no tengo tanto tiempo, aparte que hoy tenemos la cena del Señor. Pero el segundo punto que quiero hacer en esta tarde es que Dios explica a Moisés los resultados de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Rápidamente, ¿cuáles son los resultados de temer a Dios y guardar sus mandamientos? Note lo que dice el capítulo número 6, debe de ser, ¿verdad? Capítulo número 6 y el verso número 2. El primer resultado, escuche con atención, el primer resultado de temer a Dios y guardar sus mandamientos es prolongación de días. Dale para adelante, Fernando. Prolongación de días. Tus días, dice la Biblia, van a ser prolongados. Déjame explicarles rápidamente lo que esto significa. Prolongación de días significa de que tú vas a vivir bastante tiempo. Eso dice la Biblia. ¿Saben ustedes de que dice la palabra del Señor de que existe una correlación, un íntimo vínculo entre el que tú obedezcas a tus padres y que tú vivas largamente en esta tierra? Usted sabe que las personas que no obedecen a sus padres lamentablemente van a morir antes de tiempo. Y no porque yo quiero que se mueran, pero porque realmente Dios nos dice que si obedecemos a nuestros padres, entonces vamos a tener larga vida sobre la tierra. Me recuerda de un primo que tenía, primo hermano mío, hijo de mi tío, hermano de mi hermana. Este muchacho tenía aproximadamente 21 años, pero él hacía lo que él quería. A él nunca le interesó lo que sus padres le dijeron. Sus padres le dieron siempre todo lo que pudieron.
Lo bendijeron con todo tipo de bendiciones, le proveyeron de todo lo que necesitaba, pero él nunca estuvo dispuesto a obedecer a sus padres y se alejó de los caminos del Señor, o ni siquiera vamos a decir que se alejó de los caminos del Señor, porque sus padres realmente no tenían una relación íntima con el Señor, pero él andaba alejado, completamente alejado de tener una relación con Dios, de tener una relación con Cristo. El más, un día se puso un número en los dos brazos, se puso un número, decía 666, yo soy la bestia. Déjame decirle cómo acabó, no obstante. Un día, me imagino, cuando andaba tomado, cuando andaba drogado, cuando andaba, obviamente, no en sobriedad, en una motocicleta que tenía, se metió contra la vía en un highway. Pues ustedes ya pueden tener una idea de qué fue lo que pasó después. Quedó completamente desfigurado, hasta el féretro lo tuvieron que cerrar, no pudieron ni que se miraran. Pero déjenme decirle, amados hermanos, de que la Biblia es clara, y la Biblia es clara, y dice que si tú guardas los mandamientos, si tú vives de acuerdo a los mandamientos de Dios, tus días van a ser prolongados. Pero déjame decirle lo que esto significa también. No solamente significa de que yo voy a llegar a ser viejo, porque hay un montón de viejos de que realmente no han vivido una vida con significado, no han vivido una vida que valga la pena. Pero lo que sucede cuando tú realmente le temes a Dios, cuando tú guardas los mandamientos de Dios, cuando tú vives de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, tu vida va a tener significado. Tus hijos, tus hijas, tus nietos van a venir a ti y te van a decir, dame una palabra de sabiduría porque tú has vivido bien. Porque el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es una herencia cristiana, es una herencia de que ellos sepan de que yo viví para ti, Señor. Yo viví para Cristo y yo viví todos mis días para servirle al Señor. Lamentablemente, amados hermanos, no todo el mundo puede decir eso. No todo el mundo puede decir eso. Decía un predicador la otra vez, lamentablemente hay mucha gente de que espera hasta que ya son endebles, hasta que no pueden hacer nada, hasta que no le pueden servir al Señor en nada. Entonces ahora sí voy a aceptar a Jesucristo. Pero ¿de qué sirve ahora? ¿Cuál fue el servicio que tú le diste a Dios? Ninguno. Gracias a Dios que tuvo misericordia y que te dejó vivir hasta hoy y que pudiste tener un encuentro personal con Él. Pero toda tu vida no ha tenido significado de servicio, de entrega, de sacrificio, de herencia espiritual para la familia. No hay ninguna. No hay ninguna. Y déjeme decirle de que tal vez algunos de ustedes están jóvenes todavía y tienen la oportunidad, hoy tienes la oportunidad, dice la Biblia, y dice la palabra del Señor, si escuchas la voz de Dios, hoy no endurezcas tu corazón. Dice la palabra del Señor, vengan luego y estemos a cuenta. El Señor quiere ponerse a cuenta, o mejor dicho, el Señor quiere que tú te pongas a cuenta con Él. El Señor quiere que tú te pongas a cuenta con Él. Amados hermanos, en el verso que sigue, o mejor dicho, en ese mismo verso, Dios nos dice, lo primero que va a suceder contigo es que vas a tener prolongación de días. Número dos, te van a ir las cosas bien, o las cosas te van a ir bien en tu vida. Note lo que dice ese verso número 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Amados hermanos, déjeme preguntarle en esta mañana, ¿quiere usted que le vaya bien? Amén, yo creo que todos queremos que nos vaya bien. Honestamente, yo quiero que me vaya bien. Yo no quiero que me vaya mal. Yo quiero verdaderamente que todos los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Y dice la palabra del Señor, oh, ¿tú quieres que te vaya bien? Entonces cumple los mandamientos, vive de acuerdo a los mandamientos. Porque si no los cumples, si no vives de acuerdo a los mandamientos, no te va a ir bien. Déjame decirte algo, y esto es verdad en la Biblia. Es posible que vivas, es posible que inclusive tengas dinero, es posible que tengas propiedades, es posible que parezca que todo vaya bien, pero verdaderamente tu vida es un desastre. Mientras tú no tienes a Cristo. Mientras Cristo no está viviendo en tu corazón, tu vida realmente no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente que mueras al infierno vas a ir. Y no es porque Dios quiera enviarte al infierno, es porque tú estás tomando esa decisión. Porque de acuerdo a la Biblia que yo leo en 1 de Timoteo capítulo 2, versos 3, 4 y 5, dicen que el propósito de Dios, escuche con atención,
El propósito de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero es tu responsabilidad responder al amor de Dios. Es tu responsabilidad responder al sacrificio de Cristo. Es tu responsabilidad hacer lo que Dios quiere que hagas y no seguir viviendo en la manera que vives, porque la manera que vives te lleva a la destrucción. Tú puedes seguir viviendo por el camino ancho. Puedes seguir haciendo lo que tú quieras, puedes seguir bebiendo, puedes seguir tomando drogas, puedes seguir viviendo en fornicación, en adulterio, en engaño, en mentira. Pero ese camino, dice la Biblia, te lleva a la destrucción. ¿Y saben lo que dice la palabra del Señor? De que muchas gentes son las que andan por ese camino. Claro que es fácil andar por ese camino, porque todo es permisible. Todo te lo permite. Pero dice la palabra del Señor claramente, ese camino es el camino de muerte, ese camino es el camino de destrucción, ese camino es el camino del diablo y te está llevando a la destrucción. Porque déjeme explicarle algo en esta mañana, amados hermanos, algo interesante, y es de que el infierno no es para los hombres, el infierno es para el diablo, el infierno es para los ángeles que se rebelaron, que se convirtieron en demonios. El infierno no es para los hombres, pero lamentablemente usted está escuchando la mentira del diablo, y aunque Dios no desea mandar a los hombres, usted también verá el infierno, porque mientras sigue escuchando la mentira de Satanás y haciendo lo que le dice, viviendo como él quiere, usted está de camino al infierno. Ahí es para dónde va. Amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana que no estoy tratando de asustarlo. No estoy tratando de asustar a nadie. Estoy predicando la palabra de Dios. Estoy predicando lo que la palabra del Señor nos enseña y que todos debemos de estar apercibidos. ¿Qué más va a hacer Dios por nosotros? Nos va a dar prolongación de día, nos va a ir bien, y número 2, nos va a permitir, dice la Biblia, que nos multipliquemos. Te multiplicarás. Dios va a permitir de que te multipliques. Amados hermanos, déjenme decirles de que la multiplicación es interesante, porque a diferencia de la suma, la multiplicación es muchísimo más rápida. Y la palabra del Señor le dice al pueblo, por lo menos al pueblo de Israel, y también nos dice a nosotros: si tú quieres multiplicarte, entonces vas a tener que estar siempre haciendo la voluntad del Señor, haciendo lo que Dios te dice que hagas. ¿Y qué significa multiplicarse verdaderamente? Bueno, multiplicarse bíblicamente significa por lo menos 3 cosas. Número 1, de que usted va a tener el privilegio de ver diferentes generaciones. Nuevamente, como en la primera parte de prolongación de días, cuando tú le temes a Dios, lo que Dios va a hacer por ti es que la influencia positiva tuya va a ser algo de que se ramifique a las diferentes generaciones de personas que forman parte de la herencia tuya. Porque cuando nosotros nos damos vuelta y miramos que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos no andan de acuerdo a los caminos del Señor, muy posiblemente sea porque nosotros no les hemos dado una herencia cristiana de valor, una herencia cristiana que realmente valga la pena. Obviamente, amados hermanos, que hay que hacer la salvedad de que los hijos de uno y los nietos de uno pueden hacer lo que quieran cuando son adultos. Yo no soy responsable de la conducta de mis hijos una vez que son adultos. Yo no soy responsable, aún menos, de la conducta de mis nietos una vez que son adultos. De lo que yo soy responsable es de, así como Loida y así como Eunice, darle a mi hijo toda la influencia de Dios en su vida, de tal manera de que él pueda ver de que en Cristo Jesús se vive mejor. Eso es lo único que yo puedo hacer. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que lamentablemente muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres no están inculcando esos valores morales y espirituales que Dios quiere que nuestros familiares tengan. Y en vez de nos damos vuelta y miramos: oh, mira cómo anda mi hijo, oh, mira cómo anda mi nieto. Pero tú le has dicho, tú le has comunicado, tú le has exhortado, tú le has dicho: está mal como vives, arrepiéntete, vive mejor. ¿O todo está bien? Porque si todo está bien, entonces en cierta manera nos estamos volviendo como Elí. Elí es un nombre importante en la Biblia.
Es importante porque es un sacerdote, pero también es importante porque él, dice la Biblia, cuando sus hijos estaban haciendo lo desagradable delante de Dios, él no les dijo absolutamente nada. Y por esa razón un día Dios le quitó la vida a los hijos y después a él, por no levantarse como hombre de Dios que era y decirle a sus hijos lo que estaba mal. Amados hermanos, déjenme decirle en esta mañana de que honestamente y delante de Dios usted es responsable de decirle a la gente lo que está mal. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Pregúntese en esta mañana, ¿a quién le importa mis hijos más que a mí? A nadie más. Y si yo no les digo nada, entonces ¿quién les va a decir? Para ser honesto, en veces usted puede llegar a una casa y mira cómo un hijo se porta con la madre, con el padre, y usted dice, ok, yo de todas maneras no le voy a decir nada, porque este ni siquiera es hijo mío. Pero que si es tu hijo, papá, si es tu hijo, mamá, tú vas a tener que hacer algo. Tú vas a tener que hacer algo, no te quedes impávido, porque uno de estos días Dios va a tener que lidiar con la situación. Dios va a tener que lidiar con la negligencia tuya inclusive. Y Dios va a tener que hacer algo al respecto. Porque a Dios no le gusta que nosotros seamos negligentes. Dios no desea que sus hijos sean negligentes. Dios desea que hagamos lo correcto, lo justo todo el tiempo. Que hablemos verdad todo el tiempo. Que le digamos a las personas la verdad todo el tiempo. Y si se van a molestar, gloria a Dios que se molesten. ¿Cuál es el problema? Que se molesten. ¿Por qué tú estás tan preocupado de que sus hijos se molesten contigo? ¿Por qué te preocupas tanto? Preocúpate por lo que Dios piensa. Preocúpate por la opinión que Dios tiene de ti. Porque tus hijos y tú, un día, y yo y mis hijos, y todas las personas que estamos acá, un día no nos vamos a reunir delante de nuestros hijos para darle cuenta a ellos. Vamos a reunirnos delante de Dios para darle cuenta a Él. Por eso no te debes preocupar tanto por tus hijos y lo que piensan y lo que opinan. Preocúpate por Dios. ¿Qué es lo que Él piensa de ti? ¿Cuál es la opinión de Dios? Porque eso es lo que realmente cuenta. Lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Amados hermanos, la última cosa que quiero compartir con ustedes, déjenme decirles de esta mañana, de que ni siquiera he entrado al mensaje. Esta es la introducción. Pero no se preocupen, porque algunos están pensando, wow, esta es la introducción. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar acá? No, I'm not going to do that. Yo no soy un predicador loco. Y sé también de que, como un predicador estaba una vez y dijo, se levantó una persona y se fue, se salió de la iglesia. Entonces el pastor la próxima vez lo miró y le dijo, te miré que te saliste de la iglesia. Y entonces le dijo, ¿y por qué te saliste? Entonces le dijo el hombre, es que me fui a cortar el pelo. Le dijo, y no podías haberte ido a cortar el pelo en otro momento. Yo miré que no era necesario que tú te fueras a cortar el pelo en ese momento. Entonces le dijo que cuando usted empezó a predicar no necesitaba un corte de pelo. Pero había predicado tanto, ¿verdad? Que el pelo le había crecido ya al hombre. Pero la realidad, amados hermanos, déjenme decirle, a mí siempre me gusta hacer, ¿verdad? En inglés se llama disclaimer. Y es básicamente cuando tú explicas por qué haces las cosas, por qué haces lo que haces. Déjenme decirle honestamente de que si usted piensa que yo lo estoy regañando a alguno de ustedes, para nada, verdaderamente. Yo no soy regañón, yo no regaño a nadie. Yo enseño la palabra del Señor así como es. Y es importante que nosotros aprendamos a analizar qué es lo que Dios nos dice. El último punto que quiero compartir con ustedes, y con eso voy a concluir, ¿verdad? Es que Dios comparte uno de sus atributos principales con nosotros.
Y ahí voy a terminar, ¿verdad? Disculpen de que no, bueno, yo creo que van a estar alegres, realmente, no me disculpen de que voy a terminar ahí, ¿verdad? Alegres están, ¿verdad? Ay, no. El verso número 4, sí, miren el verso número 4 de Deuteronomio. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es solamente uno. En el libro de Isaías, y voy a invitar a este varón de Dios si le puede dar para adelante a esa presentación. Jehová es el único Dios. Y si ustedes, amados hermanos, leen la palabra del Señor en el libro de Isaías, vamos a ver, no sé si ustedes lo pueden ver ahí. All right. Bueno, vamos a leer de ahí para que nadie tenga que ir ahí. Pero note lo que dice ese pasaje. No sé, si no lo puede ver, búsquelo en su Biblia. Está en Isaías, específicamente en el capítulo número... Si lo adelantas para mirar cuál es el capítulo. No. Adelante. Isaías 43, del 1 al 12. Y con esto quiero terminar, hermanos, por cuestión de tiempo. Pero ahora sí, regrésate. Note lo que dice esta Biblia aquí, lo que dice la palabra del Señor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Está hablando de Jesucristo. Cristo es testigo de Jehová, yo soy testigo de Jehová, no testigo de Jehová de esos locos, ¿verdad? No se confunda, yo no soy testigo de Jehová de esos que dicen que son testigos de Jehová, porque si usted no es testigo de Cristo, usted no es testigo de nadie. Pero dice la palabra del Señor, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Continúa, por favor. Y sigue diciendo, después, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo soy Dios. Amados hermanos, en esta mañana me gustaría invitarle a que usted entienda de que nuestro Dios es el único Dios que existe verdaderamente. Dice la palabra del Señor de que cuando los dioses, entre comillas, se reúnen, Dios se sienta, el Dios verdadero se sienta en medio de ellos para juzgarlos. Y Mateo 25 dice de que viene un día en que el Señor va a reunir a todas las naciones, a todas las gentes, la gente de Cuba, la gente de Nicaragua, la gente de Honduras, la gente de Panamá, la gente de México, la gente de Puerto Rico, la gente de Colombia, la gente del Ecuador, la gente de Chinandega, right? La gente de Chinandega, la gente de San José de las Lajas, la gente de Argentina, de la Patagonia, de Mendoza, las va a reunir el Señor ese día. La gente de Ciudad Juárez. ¿De dónde? De Monterrey. ¿Sí? Las va a reunir el Señor. La gente del Salvador. Las va a reunir el Señor. La gente de Cuernavaca. La gente de los Estados Unidos. Las va a reunir el Señor ese día. Y dice la Biblia, amados hermanos, de que ese día el Señor va a reunir a todas las naciones y las va a traer delante de Él. Y ese es el día de dar cuenta. Ese es el día que tú le vas a dar cuenta a Dios. Y déjame preguntarte rápidamente, ¿cómo estás tú para ese día? Dice la Biblia, he aquí viene el día grande y temible delante del Señor. Amados hermanos, nuestro Dios es Dios de dioses, es el único Dios, es el único Dios verdadero. Hay un montón que dicen que Alá es Dios, pero Alá no es Dios. Solamente Dios es el Dios verdadero. Y es el Dios que yo le sirvo y es el Dios que tú le sirves. Y si tú no le sirves todavía a ese Dios, hoy es el día que tú puedes empezar a servirle.